hoy el tema de gobernanza estratégica, que es una de las etapas del proceso de planeación estratégica. Vamos a hacer un breve recorrido por las distintas etapas y siempre vamos a ir tratando de conectar cómo la gobernanza de la estrategia, pues ahora sí que, aunque es una de las últimas etapas en el proceso de ejecución, Diego, en realidad lo empezamos a construir desde que empezamos la planeación. Vamos a ir viendo eso y hacia el final de la sesión también les queremos presentar una herramienta que creemos que va a ser muy útil para poderles ayudar a algunos de ustedes también a gestionar su estrategia. Perfecto, muy bien. Pues vamos viendo el contenido. Son 4 puntos, son pocas láminas. Lo que vamos a buscar es estar compartiendo algunas experiencias entre Javier y un servidor. Yo soy Diego Reyes, strategist de Purpose Lab. Javier también es estratega de nuestro equipo, y este webinar lo estamos dando en colaboración con el Six Sigma Institute, con quien, como algunos de ustedes ya sabrán, pues tenemos una alianza ya estratégica para esta parte de las certificaciones. Entonces, vamos a ver esos 4 puntos: qué es la gestión estratégica, este proceso para llevarla a cabo, y luego ya nos vamos a empezar a clavar en este proceso y la relación con la gobernanza. Como ya decía Javier, es lo último, pero arranca y este diseño empieza desde el inicio. Entonces vamos a ir haciendo esa relación y cerramos con lo que son reuniones y reportes estratégicos, y muy sustentado en la herramienta que tenemos para recomendarles. Entonces, Javo, pues cuéntanos un poco. Siempre arrancamos poniendo una montaña y nos gusta regresar ahí y explicar al equipo por qué lo hacemos así. Muy bien, Diego, muchas gracias. Pues bueno, de entrada, todo el proceso de planeación y de gestión estratégica es como un viaje, ¿no? Y nosotros hemos decidido que este viaje en realidad es más parecido a un viaje de aventura. Entonces, bueno, pues el tema de la montaña nos ayuda a representar un poquito de esto, junto con algunos elementos que nos gusta rescatar. Por ejemplo, cuando estás a quien le ha tocado hacer un poquito de expedicionismo, cañonismo, alpinismo, o simplemente le gusta un poquito ir a la naturaleza, pues sabrá que siempre el ser capaz de orientarse, de saber hacia dónde vamos, es muy relevante. Cuando nosotros vemos una montaña, pues muy posiblemente tengamos la cima en mente, digo, que es como el siguiente objetivo que queremos alcanzar, ¿no? Y ahí relacionamos un poquito el concepto de la visión o de la visualización de a dónde queremos llegar. Pero aún más allá de esa cima tenemos un propósito, una razón de ser, que decimos que es como nuestra estrella del norte, que siempre está ahí, es un propósito, un ADN, pues más fijo, digamos, para la organización, que nos va a ir ayudando a orientarnos en el camino. Y bueno, pues además es muy raro, no digo que no hay quien no lo haga, pero es muy raro el ir en este proceso de expedición, ir solo, ¿no? Normalmente te preparas, vas con un equipo, vas trabajando, tienes que ir encontrando nuevos caminos, adaptándote a las circunstancias. De repente te das cuenta que vas a la mitad del camino que tú habías diseñado, y pues que a lo mejor vas a tener que hacer algún ajuste porque el clima no te lo va a permitir, o porque el equipo que llevas no es el adecuado. Entonces tienes que buscar cómo hacer para seguir alcanzando tu objetivo, por supuesto, siempre cuidando, en el caso de la montaña, primero la vida, y orientándote siempre, marcando el camino con esa estrella del norte, que es tu propósito. Y además pasa, Diego, que llegas a ese objetivo, a esa visión o a ese punto de visualización que habías hecho, y te das cuenta de ahí, pues que ese no es el fin del camino en realidad. En realidad lo que se abre es un nuevo panorama, hay que establecer nuevas metas, nuevos plazos, nuevos objetivos y seguir adelante. Y aquello que sigue, pues no precisamente estático, pero que sigue marcándonos el camino, esa estrella del norte, sigue siendo nuestra realidad más fuerte, ¿no? Nuestro propósito, nuestra razón de ser como organización. Entonces, usamos un poco esta analogía, pues justamente haciendo referencia a todo este viaje. Entonces, hablabas, Javo, de un propósito, y una y otra vez mencionabas, es una estrella norte, ¿no? Entonces, esto es algo que nos mantiene alineados, ¿no? Estamos tomando acciones, ya hablando de un contexto empresarial, invirtiendo, desinvirtiendo, creciendo, contratando, innovando, etcétera, pero le apuntamos a algo. Entonces, esto es el propósito de la organización. Ese propósito no debe de cambiar. También está otro concepto, esa cima que mencionaste, que es la visión. Y esa visión puede ir cambiando de periodo en periodo, y desde aquí empieza el concepto de la gobernanza estratégica. Esta visión yo la voy a plantear quizá a 3 años, 5 años. Antes se hacían a 10 años. Hoy la vida va cada vez más rápido, entonces ya no podemos darnos esos lujos, porque de aquí a 10 años pues ya pasó todo, ¿no? Entonces
dependiendo del sector en el que estemos, el contexto político que tengamos y una serie de factores, podremos definir, oye, mi visión es a 3 años, a 5, y luego voy a hacer un modelo de planeación estratégica que quizá me permita rediseñar cada 3 meses porque hay mucho movimiento, ¿no? Entonces, esta visión como tal siempre se alinea al propósito, pero va cambiando. Entonces, esta va cambiando cada 3 años, cada 5 años, y para llegar ahí, pues tenemos entonces un equipo, que es el equipo Martes, con quien nos apoyamos, con quien vamos a diseñar y ejecutar este plan, con quien nosotros le confiamos estas decisiones. Y entonces los valores, empiezo a hablar un poco del ADN, los valores es lo que nos permite a nosotros y al equipo definir cómo vamos a llegar aquí. ¿Queremos llegar haciendo un trekking, un hiking como Dios manda, o queremos llegar en helicóptero, ¿no? Y que nos avienten, ¿hacemos trampita o no? Y esos valores entonces nos van de una otra manera a alinear, mantener unidos. Entonces por eso lo usamos mucho porque se relaciona totalmente con el contexto estratégico que tenemos. Entonces, pues vamos arrancando. Este es un poco el contexto. La gestión estratégica tiene dos elementos, el diseño o la parte de la planeación estratégica, pero luego la ejecución o administración, y dentro de eso está la gobernanza. Entonces vamos a hacer el recorrido completo, pero antes pues vamos a hacer un paréntesis bien interesante. Algunos de ustedes lo conocerán, seguro muchos lo han escuchado hablar, si no de él, de su concepto, de su libro. John Kotter, el padre de la gestión del cambio, recientemente cambia un poco el contexto del libro y le dice, ahora ya no es el método de los 8 pasos, sino ahora se llama acelerar. Y el concepto que cambia es una alineación estratégica total. Me voy a permitir leer un pedacito por ahí de uno de sus artículos relacionados a este libro que se llama, bueno, en inglés, Accelerate, acelerar. Dice, la estrategia debería ser vista como una fuerza dinámica que consistentemente busca oportunidades, identifica iniciativas que capitalizar y ejecutar efectivamente. Piensen en esa fuerza como un proceso continuo de buscar, hacer, aprender y modificar. Un proceso que nunca se detiene. Entonces, esto es lo que es la estrategia. Es un motor, es algo que nos está moviendo para llegar a cierto lugar. Ese lugar son estas cimas que estábamos planteando, que van cambiando. Ya subí el Nevado de Toluca, pues ahora quiero ir al Iztaccíhuatl, luego ya quiero ir al Everest, ¿no? Quizá, o quizá no, quizá estoy feliz en este tipo de montañas, me siento cómodo, lo disfruto. Cada empresario y cada empresa, cada consejo, pues tiene una visión, ¿no? Entonces, ya nos va guiando un poco Kotter en esto, y el primer tema que queremos arrancar de John Kotter, el modelo acelerar, es que habla de algo que se llama el sistema dual y es muy importante para la gestión estratégica. Entonces, es interesante, Diego, que cuando empezamos a hablar de cuestiones de gestión y de gobernanza estratégica, uno de los primeros temas que tocamos es John P. Kotter, que es el padre de la gestión del cambio, ¿no? Entonces, a final de cuentas, dice, oye, a ver, pero si yo ya tengo un plan, pues ¿por qué tengo que gestionar el cambio? Y es que lo que sucede es que desde que generamos un plan, iniciativas, objetivos, proyectos, al final de cuentas lo que estamos haciendo es que estamos planteando algo que normalmente va a ser nuevo para el equipo o que va a ser parte de un trabajo, pero donde el equipo tiene que adaptar o adaptarse de cierta forma para poder ejecutar y para poder alcanzar estos objetivos. Entonces, bueno, pues hay gente que es naturalmente más inclinada al cambio, hay gente que será más resistente al cambio, también está por ahí el tema de la curva de la adopción de la innovación y cuál es el momento en el que se encuentra el porcentaje adecuado de aquellos que son promotores del cambio y demás, pero a final de cuentas lo que nos dice John P. Kotter es, a ver, como seres humanos, no nos gusta como, ahora sí que como, pues como animales que somos o como, pues sí, como seres vivos que somos seres vivos que no están diseñados para el cambio. Nos gusta lo conocido, nos gusta lo mismo de siempre. Entonces, cuando vienen nuevos proyectos, nuevas iniciativas, nuevos esfuerzos que hay que realizar, pues tenemos que ir por todo este proceso. Y justamente, como dices, Diego, el mismo John P. Kotter se da cuenta, ahorita nos vas a platicar un poquito más de eso, que los 8 pasos que él había planteado para la gestión del cambio, pues no es que no funcionen, sino que se quedan un poco cortos en los contextos actuales, donde la velocidad nos exige algo distinto, donde las estructuras de las organizaciones no siempre son las estructuras tradicionales, y bueno, pues donde el mismo contexto finalmente sigue cambiando. Entonces, este proceso de accelerate que plantea él y el proceso del sistema dual tiene mucho que ver con eso, cómo vamos a ayudarle a nuestros equipos de trabajo a adoptar esas iniciativas para lograr
lo que queremos hacer, porque a final de cuentas, pues eso implica en muchas ocasiones algo nuevo para nuestros equipos. Entonces, el cambio, el punto número uno, el cambio episódico contra continuo, ¿no? Antes no era una constante, hoy sí, o cada vez más, ¿no? Entonces, aquí estamos preparándonos para que el cambio sea parte de nuestra vida y que como dicen en Estados Unidos, embrace it, ¿no? O sea, que realmente pues, lo adoptemos y nos hagamos dueños de. Otro cambio que marca entre lo que es el modelo de los 8 pasos y el concepto de acelerar es ya no es un tema que gestiona un equipo élite, sino es la parte del sistema dual, es un comité y un ejército de voluntarios. Ahorita comentaremos eso. Y que por supuesto pues se alinea ya no únicamente una estructura jerárquica tradicional, es decir, no está dirección general y su plano mayor, sino hay gente regada por la organización, ¿no? Entonces, esto que vemos ahora acá, es una representación del sistema dual y esto ya totalmente está ligado a la gestión estratégica y totalmente lo que es la parte ya de gobernanza. Entonces, sobre una jerarquía normal o típica, tenemos un director, tenemos una serie no sé, otros de direcciones. Digo, obviamente no está bien diseñadito el organigrama, pero da la idea. Y empieza a tener ciertos reportes y empieza a bajar como cualquier organigrama tradicional, pero fíjense que aquí además le mete algo de color. Entonces dice, pues mira, este es de los grises, este es de los amarillos, este es de los rojos. ¿Y eso qué significa? Es que ellos son parte a su vez de otro organigrama integrado en el actual y es parte del equipo que gestiona el cambio, que gestiona la estrategia. Entonces, él le llama la coalición o el comité, nosotros le llamamos el equipo Marte, son los mismos. O sea, estas son las personas que te llevarías a Marte si tienes que ir a colonizar y poner una sucursal de tu empresa, ¿no? Entonces, ¿a quién quieres llevar? Bueno, vas a llevar a puro ejecutivo, vas a llevar gente que tenga representatividad, que quiera la empresa, que busque su opinión, sangre fresca. Entonces, estas personas que es el comité estratégico o que son el equipo Marte, se fijan, están en distintos peldaños de la organización. No forzosamente son los de hasta arriba, por supuesto que abundan más en este peldaño, pero bueno, este comité entonces está encargado de la parte ya de la gobernanza, ¿no? De proteger a capa y espada que el plan que se ejecuta, que se define, que se ejecute. Entonces ellos participan en la definición del plan. La definición del plan involucran a muchos de estos voluntarios, pero al final de cuentas este equipo es el que termina diciendo que va este proyecto, le vamos a poner un presupuesto, vienen estos cambios, ya tenemos la autorización de dirección general. O sea, este es un equipo muy cercano a dirección general. Y cuando ejecutamos, ellos son los que están definiendo que este proyecto necesita un líder, pues vamos a agarrar a esta persona. Tú eres el líder del proyecto y este es tu equipo creativo. Tú eres el líder de este otro proyecto y este es tu equipo creativo. Y entonces los equipos creativos se hacen y se deshacen alrededor de los proyectos que vamos nosotros a ir ejecutando. Entonces, esto es de una manera muy resumida el sistema dual. Nosotros lo definimos desde cuando un cliente nos contrata para hacer la planeación desde cero, empezamos incluso haciendo algunas encuestas de estilo de pensamiento, de tal manera que digamos quiénes son las personas ideales para ser parte de este equipo. El ejército de voluntarios realmente buscamos que levanten la mano y se propongan, pero esa es parte bien importante. Entonces es un primer paso para lograr una gobernanza. Un par de conceptos, Diego. Uno, de repente nos dice, oye, esto es como una organización matricial y demás. Pues no exactamente, porque no estamos como tal tocando el organigrama. Más bien lo que estamos buscando es hacer estos equipos de trabajo. En algunos lugares le llaman los equipos SWAT, en algunos otros podríamos pensar en una especie de equipos Kaizen, si están familiarizados con cuestiones de mejora continua, equipos de proyecto, pero el tema es que no son equipos estáticos y que están todos dirigidos por ese equipo que ahorita decías, Diego, que es el segundo concepto, el equipo Marte, ¿no? Y dice, oye, ¿por qué Marte? O sea, ¿qué tiene que ver el nombre? Pues es un concepto bien interesante porque dice, a ver, si nos tuviéramos o si nos quisiéramos llevar esta empresa o esta organización a otro planeta, ¿no? Y de ahí el Marte, entonces seguramente hay gente dentro de nuestro equipo que vive y respira y representa lo que es nuestra organización, la cultura de la organización, realmente el ADN. En ocasiones serán personas en posiciones directivas, pero no siempre. También puede haber personas que no estén en posiciones directivas o inclusive puede haber personas que digan, oye, este tiene una posición directiva,
pero no es alguien que yo me llevaría a Marte por distintas razones, ¿no? Por su manera de ver las cosas, quizás es diferente, quizás es muy valioso como jugador, pero bueno, no es alguien que yo diría que vive y respira la cultura de la organización. Ok, entonces queremos que ese equipo Marte, que es quien va a ir principalmente dando seguimiento y estableciendo estos elementos prioritarios para el tema del seguimiento estratégico, sea quien vaya coordinando el esfuerzo de estos equipos que bien llamamos ahora equipos creativos, Diego, ¿no? Porque al final de cuentas pues, se va a requerir creatividad para ir solucionando todos estos problemas e implementando estos proyectos también. Ok, va muy bien. Entonces, este es el modelo general que tenemos para diseñar un plan desde cero. Habrá clientes o algunas empresas que digan, oye, es que yo ya empecé, yo ya tengo una misión, visión, valores, yo ya tengo mis objetivos estratégicos. Habrá quien diga, yo no tengo nada, o habrá incluso quien diga, yo ya tengo todo. Solamente lo que quiero es dar este paso ya a una gobernanza. Entonces, cada quien estará en alguno de estos puntos, pero vamos entonces comentando brevemente, Javo, pues cuáles son estas etapas, por dónde empezamos, qué se hace en cada una y luego vamos a ir relacionándolo a la gobernanza. Ahorita vamos dejando claro qué es. Bien, así a grandes rasgos, entonces, y de manera breve, como dices, lo que vemos aquí en pantalla es los distintos elementos que tienen que estar conjuntados para poder desarrollar una planeación estratégica adecuada. El primer elemento, que es lo que nosotros llamamos el aro exterior, que responde a esa pregunta, oye, ¿dónde o cómo cimiento mi proceso estratégico? Lo que nos va a dar una estructura. Aquí es donde definimos cuáles son los marcos adecuados, los niveles estratégicos que existen dentro de la organización, si el modelo que tengo funciona o no. Y bueno, hay distintos modelos, el Hoshin-Kanri, el OKRs, el modelo Cascade, que a nosotros nos gusta más. Hay distintos marcos, el Balance Scorecard, muchos están familiarizados. Te nos cortaste, Con él, Javo. pero no es el único. Están los horizontes. ¿Me escuchas, Diego? ¿Ya estoy de vuelta? Te cortaste, si no, A ver, yo. Le está cortando la voz a Javier. Gracias. Lo vamos a ver, decía estos, con un poco más de detalle, pero a final de cuentas es como preparar el terreno, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué hace sentido para mi organización, para el estado que tiene mi organización actualmente, para empezar a construir mi estrategia? Esto sería el primer paso. Muy bien. ¿Sí? El siguiente sería establecer claramente un por qué, que aquí es donde establecemos el ADN de la organización. A veces, oye, no partimos primero con el por qué y luego establecemos la estructura y demás. Está bien, estos primeros dos pasos, digamos que no es tan crítico cuál es el uno y cuál es el dos, pero definitivamente estos son los primeros dos, ¿no? Y bueno, o sea, al establecer ese por qué o esa razón de la organización, justamente lo que queremos es dejar bien claro lo que decíamos hace ratito con la imagen de la montaña, cuál es nuestra estrella del norte, cuál es la razón de ser de la organización. Filosóficamente, ¿por qué existimos? ¿Qué es lo que queremos lograr dentro de nuestra organización? Teniendo claros esos dos puntos, Diego, entonces ya podemos empezar por la parte que está más colorida del círculo, ¿no? Que son los tres grandes etapas ya del proceso de planeación y de gestión estratégica. Primero determinando dónde estoy. Siempre digo, esto es como abrir un mapa y cuando tú abres un mapa, pues lo primero que haces es decir a dónde voy, pero también de dónde estoy partiendo, ¿no? Para poder trazar un camino. Entonces, establecer dónde estoy implica o incluye un análisis inicial de la situación, lo que se llama un OVEYA estratégico, cuál es nuestro desempeño actual, cuál es nuestro modelo de negocios. Entonces, eso lo establecemos en esta etapa y una vez que tenemos claridad en el dónde estoy, podemos empezar a desarrollar algunas ideas o algunas iniciativas que nos lleven a responder la siguiente pregunta que aparece en azul, que nos dice qué hacer. La primera, bueno, pues decimos que es esta parte, digamos, de análisis y ya cuando estamos definiendo el qué hacer, ya estamos en el proceso de la formulación de las estrategias. Los vamos a ir desarrollando y sobre todo conectando con la parte de la gobernanza estratégica, pero una vez que tenemos definidos el qué hacer, los planes, las iniciativas con cierta creatividad, pues obviamente hay que echarla a andar, ¿no? Entonces el cómo lo vamos a hacer, cómo le vamos a dar seguimiento. Digamos que esta flecha verde es lo que normalmente conocemos como la gestión o la gobernanza estratégica, pero ahorita vamos a ver que hay elementos que existen ahí que se tienen que ir sembrando en cada una de las etapas anteriores. Así es. Entonces, bueno, ya decías, Javo, el primer paso, que es la parte de los cimientos o el aro exterior.
tiene básicamente estos tres elementos, lo que es el modelo estratégico, lo que es el marco estratégico y lo que son los niveles y el casting del equipo creativo. Esto entonces nos ayuda, ¿no? Empieza a haber una liga con la gobernanza estratégica que ahorita lo vamos a ver. Otra vez, de manera general, el modelo me va a decir a mí qué áreas tiene mi plan y cuándo voy a estar rediseñando. Entonces ahí hay una primera liga. Los marcos me van a ayudar a inspirar a mi equipo y categorizar estos esfuerzos que yo voy a hacer para lograr. Y los niveles es, ok, si soy una empresa medianita, grande, enorme, transnacional, pues voy a tener más o menos niveles y esto en gobernanza pues es muy importante, o sea, ¿cómo hago este cascadeo, no? Y el casting es pues a quién invito. Entonces, haciendo un poquito para que esto, ¿cuál es la liga tal cual a la gobernanza? Entonces, en cuanto al modelo estratégico, el modelo, lo que nos interesa ya ligado a gobernanza es, ok, ¿cada cuándo voy a rediseñar? Y va muy de la mano qué tan frecuente van a ser mis reuniones de análisis estratégico. Si yo tomo un modelo, OKR, por ejemplo, que es el modelo, decimos el californiano, el que está más ligado a empresas de tecnología, o lamentablemente con ambientes políticos muy cambiantes, este modelo es muy interesante porque este nos dice, haz un plan, sí está bien que tengas tu visión a 3 o 5 años, no importa, pero el plan que vas a hacer, ese plan de trabajo que decía Javier en la zona azul, por ahí que decíamos la formulación, hazlo de 3 a 6 meses. A los 3 meses revisas, o 3 o 6 revisas y rediseñas, o revisas y mantienes, o revisas y subes un poquito el objetivo, o revisas y tomas una decisión. Pero si tú tomas, por ejemplo, un Hoshin Kanri, que es un modelo un poquito más estable, este es popular por Toyota, el otro por Google, por ejemplo, y bueno, y muchas otras empresas de tecnología, este dice, ok, tu visión otra vez puede ser a 3 años, 5 años, no me importa, pero haz un plan a un año. Revisa cada mes, pero no rediseñes cada mes, rediseña al año. Y OKR te dice rediseña cada 3 a 6 meses. Entonces, el modelo tiene mucho que ver con lo que es el concepto ya de la gobernanza estratégica, porque la gobernanza va a vivir entre un periodo y otro. O sea, yo voy a estar midiendo cada semana cuando hablo de un OKR y voy a estar midiendo cada mes cuando hablo de un Hoshin Kanri. Entonces, eso marca esa pauta o esa frecuencia de mis juntas, ¿no? De lo que son las RAEs. El marco estratégico, que sería el segundo punto, también tiene que ver porque el marco lo que nos da es esta categorización de esfuerzos, estas áreas de enfoque. Ya Javier mencionaba, oye, si yo agarré un balance scorecard, por ejemplo, quienes sepan o conozcan ya el término, este marco te dice, si buscamos primordialmente un tema financiero, digo, ya empezó a cambiar y ya no le llaman la parte de finanzas, sino del beneficio, buscando que pues, se hable del planeta y de la sociedad, pero nace buscando un beneficio meramente financiero. Y para lograrlo, necesito clientes contentos. Para lograrlo, necesito que el proceso sea adecuado y capaz. Y para eso necesito que mi gente esté bien entrenada y que esté contenta. Entonces, tiene 4 perspectivas. Los horizontes de McKinsey tienen 3 perspectivas. Disciplinas de valor tienen 3 perspectivas. Cada uno de estos marcos categoriza de manera diferente. Entonces, la relación con la gobernanza estratégica, hablando ahora de los marcos, es que vamos a tener una junta, una RAE para ver la estrategia completa, quizá a nivel ejecutivo, y si yo use Balance Scorecard, que habla otra vez de 4 perspectivas, entonces seguramente tendré 4 juntas enfocadas, que van a ver a mayor nivel de detalle cada una de estas perspectivas. Cuando nos reunamos todos como empresa, vamos a ver un poquito más por encimita todo, pero nosotros reunimos a parte del equipo y vamos a mayor detalle. Entonces, esto es lo que ya empieza a hacer mucho sentido con la gobernanza. Y entonces, si se fijan, empezamos desde el inicio, ¿no? La gobernanza se diseña acorde a todo esto. Y finalmente, el casting del equipo creativo, ya lo habíamos comentado, pero esta parte nos va a ayudar a decir, bueno, ¿quién es este equipo Marte? ¿A cuántos líderes necesito? ¿Qué tipo de liderazgo necesito? Porque hasta eso afecta. Oye, yo necesito un liderazgo autoritario porque estoy en caos, o necesito un liderazgo creativo porque pues necesito buscar maneras distintas de hacer N cantidad de cosas. Entonces, esta parte de cimientos es muy relevante y esa es la relación que va teniendo con la gobernanza. Correctísimo, Diego. Ya por acá logré finalmente arreglar el tema de la cámara también. Ya me deben de poder ver.
Entonces, bueno, básicamente, como dices, desde el principio no es que aquí suceda la gobernanza, pero lo que hace es que la estructura que definamos nos va a ir marcando en gran medida la pauta que le vamos a dar a esa gobernanza, ¿no? Dentro de nuestros distintos programas de capacitación, inclusive otros webinars y del mismo programa, entramos con mucho más detalle a lo que son los distintos marcos, los distintos modelos, los distintos niveles estratégicos. Ahorita lo único que queremos es asegurar que ustedes vayan viendo que según la selección que hagamos al inicio, vamos a comenzar a dar forma o estructurar lo que va a ser justamente pues, nuestro proceso de gestión. Específicamente, como nos estás hablando ahorita, Diego, la gestión, la frecuencia del tipo de juntas, los miembros de algunas de estas juntas. Así es. Entonces, el último que faltaba aquí comentar, el tema de niveles, lo vemos en esta siguiente lámina. Y pues, rapidísimo, porque como dices, pues el programa es de 48 horas y en hora y media, no alcanzamos a explicar todo y estamos considerando que muchos de ustedes ya tienen un nivel más avanzado. Entonces, lo que es la jerarquía estratégica tiene 4 niveles: el nivel corporativo, de negocio, funcional y operativo. ¿Qué significa eso? Pues yo puedo ser una empresa que hace un plan a nivel grupo, pero que puedo tener quizá 1, quizá 2, quizá 3 negocios. Oye, yo soy un banco, pero entonces tengo créditos y lo manejo como negocios independientes con un director cada uno y un equipo enfocado. Pues este es un tema de crédito automotriz, este es un tema de seguros, este es un tema de banca tradicional o banca de segundo piso, quizá entonces ya salieron 4. Entonces, todo esto empieza a tener también un impacto, porque yo diseño, sí, un plan donde voy a pedirle objetivos estratégicos a cada uno, ¿no? Tanto de ventas, tanto de crecimiento, tanto de satisfacción de mis clientes, etcétera. Pero pues ya tenemos 4 negocios, entonces va a tener que haber una RAE que agarre cada uno de ellos, una que abarque todos, y si me bajo un poquito más, pues también para las áreas funcionales, a ellos les llegan objetivos estratégicos de la alta dirección, por supuesto, pero también les llegan peticiones que se vuelven a su vez objetivos de cada uno de los negocios. Cada uno tiene necesidades distintas y lo mismo viene sucediendo con la parte ya operativa. Entonces, entender la jerarquía nos ayuda a diseñar un plan en capas. Es un plan ya muy enfocado, donde cada quien sabe en su respectivo nivel qué palancas tiene que mover y para ello, qué vamos a hacer. Nos pregunta Carlos, ¿cómo impacta esta gobernanza con el estilo de liderazgo con gerentes cuyo foco es solo el resultado financiero y omiten la gestión de las personas, los procesos, la seguridad, los sistemas de información, el medio ambiente, etcétera? Rápidamente yo te podría decir en principio, Carlos, que más que la gobernanza, o sea, la gobernanza es parte de, pero el ver esto como un todo es establecerlo desde lo que son las prioridades y los objetivos estratégicos. O sea, hay empresas en donde dice, oye, para mí el tema financiero es todo. Obviamente son empresas que tienen ya, o quizás en este momento, pues que quedan con una visión muy, muy corta. Nosotros siempre lo que vamos a plantear es tener una visión holística de las organizaciones, distintas áreas de enfoque, como bien muestra también aquí Diego, distintos niveles dentro de la organización y por supuesto que tendrá que haber prioridades en los distintos niveles. Oye, en el nivel corporativo, en la gestión corporativa, o sea, a lo mejor ahí tenemos que pensar claramente, no nada más en el resultado financiero, que sí, finalmente es donde están los accionistas, pero en todo el impacto que tenemos, por ejemplo, en nuestro medio ambiente, en la sociedad. Al final, y esto sí diría que es un tema mucho de cómo se empieza a traducir, no sé tú qué opinas, Diego, pero es finalmente el proceso de planeación estratégica es un proceso que, como nos muestras aquí en pantalla, se cascadea, ¿no? Y si desde arriba viene un tema donde pues se pasa a segundo término el lado humano, pues desgraciadamente eso va a permear también en la organización. El trabajo de hacer un buen plan estratégico es asegurar que tengamos todos esos niveles bien cubiertos. Sí, de hecho, empezando por el marco estratégico, ¿no? Ahí sería cosa de trabajar con este líder y hacerle ver, oye, sí está bien que quieras un estado financiero, pues, muchas empresas son o somos cerdos capitalistas, ¿no? Pero no podemos llegar ahí si no trabajamos sobre esta cadenita que les decía, que el cliente esté contento, que el proceso es eficiente, que la gente esté contenta. Si no nos enfocamos en eso y solo nos vamos a la parte de que me genere lana, alguien más sí lo va a hacer y eso pues, nos va a poner en una posición muy, muy vulnerable, ¿no? Entonces, muy bien, vamos con la siguiente. Entonces, veíamos aquí lo que es la jerarquía. Ahora vamos a ver de este lado lo que es el despliegue de las reuniones estratégicas. Si se fijan, tomamos de fondo estos 4 niveles. Entonces, aquí ya empezamos a ver, es como si fuera 3D, ¿no? Vamos a ver por un lado la periodicidad,
esto tiene una periodicidad mayor, o sea, aquí estamos hablando semanal, aquí estamos hablando quizá trimestral, no tiene que ser así, pero es para dar la idea, porque entre más operativo sea el nivel, si se fijan, estamos en el peldaño operativo, más rápidos son esos ciclos. Incluso, digo, aquí no lo marcamos así, pero esta reunión operacional puede ser el daily, ¿no? La reunión de todos los días, de 15 minutos, cómo nos fue, y quizá estamos hablando de un nivel muy operativo, ¿no? ¿Cómo nos fue de merma? ¿Logramos el plan, sí o no? ¿Tuvimos accidentes, sí o no? Perfecto, con eso terminamos. Entonces, esta se da todos los días, quizá aquí mismo hay otra que se da cada semana, pero eso sube cierta información donde hay una primera reunión ya de análisis estratégico a nivel todavía muy operativo, que es cada mes. Y eso a la vez va subiendo de nivel y entonces ya les llega al negocio, sigue siendo quizá cada mes, pero esta ya incluye información de cómo están respondiendo nuestros clientes, cómo está quizá nuestros indicadores más operativos, cómo está quizá un tema ya también de facturación, cómo está un tema de nuestra gente. Entonces empezamos a subir información. Acá, como les decía, y es un ejemplo muy puntual, estamos viendo, nos tocó a nosotros trabajar con dos ejemplos rapidísimos, Grupo Bimbo y BBVA Bancomer. Con Grupo Bimbo veíamos aquí dentro de las fábricas, tal cual, cómo nos fue de rendimiento, es decir, estamos teniendo pérdidas de merma, cómo estamos de seguridad, si tuvimos algún paro, ¿por qué? Entonces, eso gestionaba el operador. Misma estructura con una empresa como BBVA Bancomer, en el área de marketing interno. Ellos ya no lo veían diario, lo veían cada semana. Oye, ¿cómo estamos yo de limpieza? ¿Cómo estamos de campañas a tiempo? ¿Cómo estamos de impacto en las campañas que estamos lanzando? ¿Están teniendo apertura o no? Entonces, fíjense que un área incluso de marketing y un área que es una fábrica, llegan a este peldaño. Es algo que se vuelve muy operativo dependiendo de nuestro core business. Entonces, el diseño de las juntas que tendremos y los participantes, pues va a depender de la estructura que nosotros tenemos, por eso hablamos de la jerarquía, y también el contenido mismo de la reunión. Aquí quizá en una RAE corporativa no me voy a meter a detalle de lo de una planta, pero voy a decir, estamos en orden en lo que viene siendo este indicador que habla de mis paros. Perfecto. Estamos en orden en este indicador que tiene que ver con mis ventas. Ok, oye, estamos aquí con un problema en esto que habla de la satisfacción del personal. Pero entonces ya de alguna manera lo agrupamos y estamos dándole más o menos foco a ciertos temas, de tal manera que se pueda gestionar en cascada. Entonces, bueno, pues aquí vimos cómo los niveles, el tener claramente esos niveles, nos empiezan a hacer la liga justamente con estas reuniones o con estos momentos, por llamarle de alguna manera, de gestión, ¿no? Entonces, si bien estamos enfocados en la parte de la planeación, en definir la estructura, desde este enfoque, pues se está definiendo mucha de esa estructura con la que vamos a estar trabajando más adelante. Por supuesto que se puede ir adaptando. Finalmente, uno de las pruebas que se le hace a una estrategia adecuada es que sea una estrategia adaptable a las circunstancias, ¿no? Pero bueno, pues aquí empiezan esos pasos. Muy bien. Y entonces ya terminamos el aro exterior, vamos al centro, el ADN estratégico. Aquí básicamente es la parte de misión, visión y valores, algo que debemos tener. Sí nos sirve saber la estructura porque si nosotros somos un corporativo que agrupa distintas empresas que son muy independientes, quizá no hay una sola visión, quizá hay varias. Entonces sí importa conocer eso primero, de tal manera que nosotros podamos entonces alinear esta parte. Y la relación con la gobernanza aquí es muy simple, es bueno, esta parte de la visión, pues también tiene que ver, cada que vence esa visión, cada que llego a esa fecha, entonces en ese momento lo que nosotros vamos a hacer es rediseñar. Entonces es parte de un modelo de gobernanza, de un ritmo. Correctísimo. Nos preguntaba Yair que si los niveles son los mismos que las cadenas de valor. Decía que no forzosamente, muchas veces están relacionados. A veces una cadena de valor puede ser una unidad de negocio. A veces las cadenas de valor incluyen niveles tanto de unidad de negocio como niveles funcionales, como hasta a veces operativos. Pero bueno, ya aquí pensando en la parte de por qué hacemos lo que hacemos, efectivamente el estar alineados con cuál es nuestro propósito, nuestra razón de ser. También esto nos va a ir marcando, Diego, un poquito de la mano con los niveles anteriores, pero también respondiendo estas tres grandes partes del círculo de oro que plantea Simon Sinek, ¿no? El why, por qué, cómo y qué. Entonces, de estos niveles también podremos pensar, oye, pues tendremos que tener algunas de estas reuniones que vayan más enfocadas en cada uno de estos, algunas mucho más operativas, algunas mucho más directivas o de planeación. Así es. Entonces acá con este elemento
Otra vez, la visión. Si la hice a 3 años, a 5 años, eso sí afecta mi diseño de la gobernanza. Porque pues, va a llegar un momento donde tenga que rediseñar. Y de hecho, de la misma manera, sucede con esto que es el Obeya estratégico. Ya nos dirá Javo, pero esto también está muy ligado. Si yo estoy haciendo un modelo donde cada año espero un rediseño, pues cada año al menos tengo que actualizar esto. Si yo estoy trabajando sobre un modelo donde lo voy a hacer cada 3 meses, pues lo debo de tener vivo. Y si lo hago yo cada 3 meses, este rediseño es porque estoy consciente que mi competencia va así, o que el aspecto político también va así. Tenemos un alumno que queremos mucho de nuestros primeros cursos que trabaja en Venezuela y nos dice que las cosas son muy rápidas. Yo no puedo trabajar con otro modelo que no sea OKR porque a los 3 meses para mí es largo plazo, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver. El Obeya es, ya nos dirá Java un poquito más a detalle, pero es básicamente la información que necesitamos para saber dónde estamos parados. Ya decía en el mapa, ¿no? ¿A dónde voy? Eso está claro en la visión. ¿Dónde estoy? Es el Obeya. Entonces, pues te dejo, Java, que nos cuentes un poquito más. Muy bien, Diego. Bueno, pues Obeya como palabra es un término japonés que se traduce como el cuarto grande o el cuarto de guerra, ¿no? Y surge vamos, en distintos aspectos. La primera vez que se identifica esto en la industria, o por lo menos que se documenta formalmente, es cuando Toyota lo empieza a utilizar para el lanzamiento de su primer auto híbrido, que en principio fue el Prius y que salió al mercado pues, casi 15 años antes que el de la competencia. Entonces, el concepto aquí o el nombre de Obeya se rescata porque a final de cuentas lo que queremos hacer es en este cuarto grande o con esta información, reunir toda la información justamente de dónde estamos parados el día de hoy, Diego. Parte de eso incluye el conocer qué está sucediendo en nuestro entorno macroeconómico, político, social, pero también en el entorno sectorial o en el entorno de nuestra industria, cuáles son algunas tendencias, cómo nos estamos comportando nosotros internamente, cuáles son algunos recursos, qué hacemos bien, cuál es nuestro modelo de negocio para tomar todos estos elementos, traducirlos en un listado FODA, ¿no? Que no sea pues ahora sí que el típico FODA que viene simplemente de un breve ejercicio de brainstorming o de lluvia de ideas, sino que realmente haya sido bien estudiado, analizado, que todo el equipo esté conectado, esté en el mismo lugar. Ya aquí a lo mejor es cosa de meternos en otros temas, pero nosotros hablamos de una parte que utiliza el cerebro lógico y el cerebro racional, y aquí es mucho de eso, ¿no? El estar llenándonos de información. Y todo esto nos está preparando para la siguiente etapa, que va a ser una etapa muy creativa. Entonces nos estamos llenando de información para que cuando tengamos que desconectar el cerebro racional, eso ya está en nuestro subconsciente y podamos ir atacando lo demás. Pero entonces, esta parte particularmente, Diego, o haciendo la conexión con lo que va a ser nuestro proceso de gestión estratégica, pues nos va a empezar a decir, por ejemplo, cuáles son los indicadores que son más relevantes para la organización, cuál es nuestra línea base en muchos de estos indicadores, quién es nuestro cliente y no nada más cuáles son mis indicadores de resultados, que es lo que se llaman los lagging indicators, los que te dan el resultado final, ¿no? Lagging porque va al final, como el término en inglés, sino también cuáles son mis indicadores predictivos o mis leading indicators, cuáles son los indicadores que nos empiezan a acercar hacia el resultado final. Entonces, todos los elementos que se ven aquí, que al final de cuentas nos ayudan para tener a un equipo que esté en la misma línea, pues finalmente también nos dan la línea base para plantear muchos, quizás no todos, pero sí muchos de los elementos a los cuales les vamos a estar dando seguimiento ya en la etapa de gestión y de gobernanza estratégica. Y perdón, antes de que sigas, voy a leer aquí una rápida pregunta de Pablo. Me dice una pregunta: ¿existen modelos o parámetros de referencia como el tipo niveles de madurez para evaluar qué nivel de gobernanza tiene una organización? Sí, acá más bien nosotros lo que tenemos es un proceso de auditoría como tal, porque no tenemos como tal algo que nos diga este nivel de madurez. Lo que nosotros hacemos, y les comparto la parte del proceso de auditoría estratégica, llegando al peldaño de gobernanza, es que aseguramos que esté alineada a los pasos que les dimos anteriormente, ¿no? Es, ok, la empresa tiene un corporativo y tiene áreas, y ok, cada una tiene su momento, tiene sus indicadores, tiene sus proyectos, estos están conectados con lo que es este corporativo, y eso finalmente pues, nos da un puntaje. Entonces de ahí pues sí puede sacarse algo como una especie de nivel de madurez, pero bueno, es parte de un proceso de auditoría como tal, ¿no? Eso el diagnóstico le llamamos, bueno, aparte de ese diagnóstico, por ejemplo, Pablo, le llamamos el diagnóstico del execution readiness, ¿no? ¿Qué tan listo estás para implementar, para dar seguimiento, etcétera? Sí,
Muy bien. Y entonces, bueno, todo esto que estamos explicando es esta radiografía. ¿Cómo estoy? ¿Qué pasa afuera? ¿Qué pasa adentro? ¿En qué soy bueno? ¿En qué soy malo? Ya decía Javo, es hacer un listado FODA como se debe. No es la lluvia de ideas, sino a través de todo este análisis, el equipo se termina dando cuenta, oye, soy bueno en esto, de verdad es que aquí decimos en México, aquí sí la muevo. Oye, y esta es una oportunidad, ¿por qué no estamos haciendo nada al respecto? ¿Cómo no se nos había ocurrido, no? O acá desde que, híjole, sí, cojeamos de esta pata, cojeamos. O aguas, esto está pasando. Un competidor, una tendencia, una regulación, un algo. Pero lo hicimos bien, lo hicimos a fondo. Entonces, esto ya otra vez ligado a un contexto de gobernanza estratégica, que es en lo que nos queremos enfocar hoy, pues tiene que estar actualizando. Si yo agarro un modelo OKR, tengo que tenerlo actualizado siempre. Y va a haber un equipo que tenga que estar buzo y estar recibiendo correos y estar analizando tendencias y estar diciendo ya pasó esto, porque es muy rápido. Otra vez, empresas de tecnología necesitan algo así. Si yo no estoy en ese ámbito y yo digo que yo voy a hacer un plan a un año, mi entorno no es tan cambiante, me permite planear a este periodo, entonces al menos antes de llegar al momento de rediseñar, pues vuelvo a actualizar. Entonces, eso es la liga con la parte de la gobernanza y del ritmo y del modelo completo, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo claro a dónde voy, es la visión, que ya escogí la parte del aro exterior, según mi tamaño de empresa, etcétera, que analicé dónde estoy parado, viene ya la formulación. Esta formulación es una especie de funnel, una especie de embudo que nos va a llevar desde tener ideas hasta tener estrategias. Y esto es porque usamos el modelo de Design Thinking para ello, además de copiar otras prácticas y demás, ¿no? Entonces te dejo, Javo, que nos comentes un poquito alrededor de esto y ahorita lo ligamos también. Ok, entonces cuando estamos en esta etapa que le llamamos la etapa de formulación, Diego, como decías, ok, ya sabemos dónde estamos parados. En la etapa primera, en la del ADN y el análisis, también se han establecido ciertos objetivos estratégicos que van ligados con eso que queremos lograr. Y esta etapa, hace ratito decíamos que nos va a responder principalmente a la pregunta de decir cómo hacerlo, ¿no? O qué hacer. Entonces, en esta etapa es muy importante empezar a desarrollar ya específicamente las iniciativas. Digamos que la salida de esta etapa va a ser prácticamente un plan, una serie de estrategias que han sido filtradas. Pero antes de llegar a eso, pues hay que empezar a generar las estrategias. Por eso vemos aquí esta especie de pirámide, o yo diría más bien una especie de embudo, donde empezamos con la etapa de ideación, ¿no? La generación de ideas, apelando al pensamiento lateral, al proceso creativo. Tanto Diego como yo nos certificamos como thinkers, por ejemplo, en el Think Institute for Creative Leadership en Ámsterdam, ¿no? Entonces, donde queda muy claro que el concepto, así como hay gente que de manera natural es más matemática, pues sí, hay gente que de manera natural es más creativa, pero eso no significa que los demás no podamos aprender. Entonces, hay un montón de herramientas que se enfocan mucho en generar una gran cantidad de ideas, mucho antes de filtrar todas esas ideas, ¿no? Entonces, en la primera etapa, digo que es el proceso de ideación, vamos a generar muchas ideas. No todas las ideas van a ir, no todas las ideas van a volar, ¿no? Entonces, esas ideas después hay que seleccionarlas, hay que filtrarlas, hay que ver su matriz, impacto, factibilidad o beneficio, recursos, hay que hacer una validación, asegurar que todo esto está correctamente alineado, ver de qué nivel son las ideas, que también ahí empezamos a conectar mucho con el tema de la gobernanza estratégica. Oye, ¿cuáles son, qué tipo de esfuerzos vamos a estar utilizando? A lo mejor algunas ideas son un tanto más sencillas, ¿no? De la clasificación que a veces se le llama solamente hazlo, el just do it. Quizás otras sean proyectos más complejos que nos requieran reuniones más frecuentes. Tendremos que ir asegurando que nuestros distintos objetivos tienen también los proyectos adecuados para que se logren, ligar todo esto con el presupuesto, y esto al final nos arroja una validación de todas las iniciativas, y eso ya se traduce pues prácticamente en un plan, Diego, ¿no? Aquí ya salimos con eso, con un plan, fechas responsables, qué va primero, qué va después, y vamos a hay que prepararnos para dar seguimiento a todo eso. Perfecto. ¿Por qué lo pusimos como pirámide y no como embudo? Porque pues el embudo va para abajo y aquí las ideas son las que buscamos que suban, ¿no? Por eso sí parece pirámide, pero es un embudo visto de lado. Entonces, esta es la parte de la formulación. Entonces ya nos comentaba Javo, empiezan como ideas a través de estimulación creativa, a través de N cantidad de técnicas que podemos utilizar, terminan ya como estrategias y otra vez, pues el enfoque no es clavarnos en eso, lo que sí es buscar cómo ligarlo a la parte de gobernanza. Entonces, otra vez, la liga con la gobernanza es, otra vez, si yo escojo un modelo donde voy a rediseñar cada 3 o 6 meses, todo esto lo tengo que volver a hacer cada 3 o 6 meses.
Si yo lo cambié a cada año, lo tengo que hacer a cada año. Hosting Canry, Cascade es anual, OKR es trimestral o semestral. Y también se liga con el marco estratégico porque esto se va a hacer en equipos y en esfuerzos bien categorizados. Si yo escogí un marco otra vez y ya me agarré el mismo Balance Scorecard, pues tengo un esfuerzo con distintos objetivos estratégicos, pero hacia la parte financiera. Otro tanto para mis clientes, otro tanto para mis procesos. Entonces, hay este par de ligas ahí y sí tiene que ver con la gobernanza quizá en el plano más amplio, ¿no? De largo plazo. O sea, cómo es su política de estrategia. Oye, pues mi política dice que yo cada año rediseño. Ah, perfecto. Eso es porque tú escogiste un modelo Housing Canary o un modelo Cascade. Oye, mi política dice que yo cada 6 meses tengo que hacer un alto y revisar y todo. Perfecto, eso seguramente es porque escogiste un modelo de OKRs. Entonces termina siendo parte de la gobernanza, porque lo que viene entre un periodo y otro es, bueno, y cómo le doy seguimiento, ¿no? Cómo mido, cómo muevo al equipo, cómo marco ese ritmo, ese tambor que está haciendo que marchen todos. Y entonces para ello, pues bueno, antes de empezar ya con esta gestión, viene el último bloque que es el de la implementación y hay 3 conceptos antes que debemos considerar. Uno de ellos es la parte de la gobernanza estratégica. Entonces, ya tengo mi visión, ya escogí el modelo, ya hice mi análisis, ya tengo mis estrategias, ya quiero correr, ya quiero lanzar. Entonces, número 1, lanzamiento y comunicación. 2, la parte de gobernanza, que es ya empezamos ya a hacer mucho más foco o énfasis en ello. Y la parte de gestión del cambio, que ya empezábamos a comentar algunas cositas por ahí. Entonces, dejo, Javo, que nos comente alrededor de estos 3 puntos y seguimos adelante. Muy bien, bueno, pues el primero justamente, como dices, Diego, es el lanzamiento y la comunicación. Tenemos que asegurar que todos están al corriente de lo que es el plan, de qué se trata. Hace ratito nos ponía un comentario Carlos, que estaba yo guardando, dice, en varias empresas que he acompañado, la estrategia la construyen, pero no la comunican o no la cascadean, ¿no? Y eso efectivamente pasa mucho más frecuente de lo que nos gustaría pasar. O a veces se hace un gran evento de lanzamiento, un gran evento de comunicación inicial para unos cuantos, o a veces para todo, pero después se pierde ese seguimiento, ¿no? Se asume que como ya hubo un lanzamiento con bomba y platillo, entonces pues ya automáticamente la gente le va a dar seguimiento. Y eso no sucede así. El lanzamiento y la comunicación, sí, hay que darle un momento wow al principio, hay que asegurar que todo el mundo está conectado, pero acuérdense que este es un proceso de cambio. Fíjense, hoy prácticamente abrimos, Diego, con los conceptos de gestión del cambio, ¿no? Y ahorita que nos estamos preparando para hablar un poquito más de herramienta de gobernanza y de gestión de la estrategia, volvemos a hablar de la gestión del cambio. Bueno, pues uno de los primeros pasos, obviamente, es que todos los miembros de la organización estén claros de qué se trata nuestra estrategia. Es una de las preguntas que difícilmente nos contestan bien en las distintas organizaciones. Es, a ver, si yo le pregunto a una persona en distintos niveles de la organización, ¿tienen claro por qué es relevante su trabajo? ¿No? Para la organización y para el entorno, por supuesto, también. Entonces, cuando tenemos el eslabón de lanzamiento y la comunicación y se le pone el esfuerzo adecuado para que eso funcione bien, hay que seguir trabajando con los otros dos. Me voy a brincar tantito el de en medio, porque vamos a hablar un poco más de eso. Gestión del cambio, ya lo tocamos. En este tema de la gestión del cambio hay que tener claridad en cuáles son los equipos que van a estar trabajando, cómo vamos a tener esta estructura, nuestro equipo Marte, nuestro equipo creativo, cuáles van a ser estos eventos. Saber que quizás sí, durante un momento o durante un periodo de tiempo, el trabajar ciertas iniciativas o ciertos proyectos estratégicos, en un momento determinado se puede llegar a convertir en un trabajo, entre comillas, adicional, porque a final de cuentas es parte de nuestras responsabilidades, pero quizás no es parte de tu función del día a día, ¿no? Oye, a lo mejor tú eres el gerente de ventas y de repente te toca participar en un proyecto estratégico de un desarrollo de nuevo producto y dices, oye, pues mi chamba es salir a vender y a ver clientes. Pues sí, ese es tu trabajo funcional, pero durante un periodo de tiempo, tu trabajo creativo, tu trabajo estratégico posiblemente también será colaborar en este proyecto específico, ¿no? Esto es un poquito del sistema dual del que nos hablabas más temprano, Diego. Y bueno, ahora sí me regreso al tercer punto, que es el de la gobernanza estratégica, que hay que tener mucha claridad en cuáles son los momentos en los que hay que reunirse, cuáles son las reuniones, los indicadores. Somos totalmente enemigos de la burocracia para dar seguimiento de las reunión cities. Oye, entonces esto significa que yo tengo que agregar un montón de reuniones a mi ya de por sí saturada agenda.
¿no? Porque dice, pues es que tengo tantas agendas, tantas reuniones, perdón, que a qué horas trabajo. Entonces, aquí vienen varios criterios, pero de entrada no. De entrada, lo primero que le sugerimos nosotros, por ejemplo, es, a ver, hagamos un inventario de las reuniones que ya existen hoy en día. Quizás algunas de esas sean necesarias, quizás algunas no, pero dentro de lo que ya existe hoy en día, ¿en dónde podemos incorporar alguno de los elementos de la estrategia? ¿En dónde podemos asegurar, por ejemplo, que la información que ya se está revisando sea una información que se empiece a ver alineada con ciertos objetivos estratégicos? Que utilicemos reportes que tienen que ver también con el seguimiento de nuestro plan estratégico, donde todos estamos viendo la misma información, porque esa es una de las fallas muy comunes, Diego, que cada quien trae información distinta, cada quien trae reportes de distinta manera, unos trabajan en PowerPoint, otros trabajan directo del sistema, otros en Excel, unos tienen la información actualizada el día de ayer, otros la actualizaron una semana antes, y entonces se vuelven muchas veces estas reuniones la mitad para pues, tratar de tener la información que tenemos enfrente y la otra mitad para hablar de cosas que a veces no eran el tema principal de la reunión, ¿no? Así es. Entonces, esto es ya, ahora sí ya lo que vamos, o qué juntas vamos a tener. Por ahí pregunta Yair, el modelo dual de Kotter, ¿de qué manera se alinea al gobierno corporativo? A final de cuentas, este comité es quien protege a capa y espada lo que es la estrategia. Ellos tienen incluso que autorizar los proyectos, participan en la definición de presupuestos, y entonces pues son este vínculo que cuida pues estas normas que debemos tener, ¿no? Entonces, es ya llegando a la parte de implementación. Ok, vamos a empezar a tener reuniones. Básico, definir cada cuándo, en qué vamos a apoyarnos para ellas, quiénes van a estar y qué información tenemos que considerar. Es decir, estamos yendo así como baby steps, ¿no? Y entonces, en base a esto, ya tenemos que ir diseñando, acorde a esta pirámide que les mostrábamos, ok, cómo vamos a conectar todas estas juntas, en cuál me voy a detalle, en cuál quiero ver por encimita, en cuál me interesa que el equipo vea cosas de otras áreas y a qué nivel de profundidad voy a entrar yo. Entonces, esto es algo muy básico en cuanto a la estructura de las reuniones, y para ello aquí ya empezamos a meter lo que es una herramienta tecnológica que nos va a ayudar mucho. Ya decía Carlos por ahí, una debilidad de los empresarios en América Latina es la estructura de seguimiento, es malísima. Y sí, la verdad es que sí es algo de lo que se adolece. Hablando por nosotros, ¿no? Como buenos latinos, sí, y ya decía Javo, es que tú haces el plan y esperas que solitos todos participen. Pues no es así. Si no hay una serie de reuniones donde digas, es que tengo que presentar, es que tengo que tener este avance, es que tal, lamentablemente, pues las cosas no se hacen, ¿no? Son buenos deseos. Ahora, Sí. bueno, no parece, pero más bien también cuando hablamos de estas reuniones, a veces pensamos que en las reuniones es el todo de la gobernanza estratégica. Y en realidad, si esto fuera un iceberg, las reuniones de ritmo estratégico son la puntita del iceberg, ¿no? Para que estas reuniones sean eficientes, atrás de eso hay que haber definido y trabajado y puesto la disciplina para que sucedan un montón de elementos, definido la información que vamos a revisar, quiénes son las personas involucradas, cuál es la información de soporte que vamos a necesitar, si vamos a tener un formato específico, con qué frecuencia nos vamos a reunir, de qué duración, que haya un compromiso y una priorización también por parte de los líderes. Esa es otra. Oye, viene nuestra sesión de seguimiento estratégico. Híjole, Javier, sabes que hay un montón de chamba, vamos a patearla, ¿no? Nos vemos dentro de 15 días. Pues bueno, o sea, entendemos muchas veces que hay veces que el día a día, digamos, nos come, pero si nosotros mismos priorizamos lo inmediato sobre lo importante, ¿no? En palabras de Stephen Covey, lo urgente sobre lo importante, pues bueno, estamos ya trabajando ahí con una priorización equivocada. Quizás vamos a resolver eso, que es urgente, pero pues siempre vamos a estar en esa rat race, ¿no? Apagando fuegos como bomberos. Pues bueno, teniendo eso, teniendo un plan listo para ejecutarse, entonces podemos pasar a las reuniones, Diego, y hay que asegurar también para parte de esas reuniones, entre otras cosas, ahorita vamos a ver un poquito de ese tema, por ejemplo, pero que inclusive los reportes que hagamos, que la información que tengamos también sea la más adecuada, ¿no? Y parte de ese iceberg que decías, pues de lo que hay abajo, algo muy importante es la confiabilidad de la información, ¿no? La trazabilidad de ella, si es auditable o no. Todo eso, la verdad es que las empresas grandes tienen equipos enteros dedicados a ello, ¿no? No, la gestión estratégica no nada más es para empresas enormes que puedan tener un equipo dedicado a la gestión estratégica. Debería ser para cualquier empresa que quiera pues, llegar de un lado a otro, ¿no? Que por lo general pues es crecer.
Entonces, aquí decimos, y a modo de broma, que los enemigos son Excel y PowerPoint. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues le pongo lo que yo quiera y luego le muevo y le cambio desde la junta y luego le regreso. Entonces, llega a ser muy, muy maleable y la calidad de la información y hasta el error humano es un tema que dices, híjole, te puede jugar, ¿no? Entonces, hablando de un par de tipos de reportes, vamos a ver por un lado los dashboards y por otro lado lo que son los snapshots. Viendo primero uno, el tipo de dashboard es un tablero de mando. Esto lo que va a buscar es que de una manera gráfica nos diga dónde estamos y a dónde vamos. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo muy sencillo que podemos decir, oye, pues aquí yo tengo un porcentaje de contribución a algo que me interesa, ¿no? O acá yo tengo, por ejemplo, una gráfica de tendencia que me está marcando que voy bien, está en verde, va para arriba, parece que mayor es mejor, entonces hago todo bien. Aquí está algo que porcentualmente me estoy diciendo quizás semana a semana cómo voy, si está cayendo, está subiendo. Entonces, los dashboards como tal son visuales, nos dejan ver este progreso, pueden acumular varios indicadores en una misma gráfica, tener 3, 4 datos, son fáciles de leer. Y estos son muy buenos para juntas primordialmente basadas en KPIs. Y tenemos por otro lado lo que son los snapshots o estas cortes instantáneas. Y estos son los que vienen a matar a las minutas, ¿no? Aquí un tipo de reporte de este tipo lo que nos permite es ver cierta información que tú debes poder parametrizar. Oye, ¿qué quiero ver, no? Que me dé comentarios, que me dé histórico, que me dé qué. Pero tú puedes ver la información que contiene la junta sobre esto, vas basando tu avance, cómo vamos, vamos bien o vamos mal. Y estos son un formato distinto, aquí ya no es un formato como gráfico tendencia, que es una tabla, aquí te da mayor información, pero también te puede permitir disparar tareas, disparar comentarios, gestionas el avance de un proyecto que quizá después se va a ver reflejado en ese indicador que subió o no subió, ¿no? Dashboard es equivalente al uso de Power BI, que claro, decimos cualquier cosa que no sea Excel, ¿no? Pero sí, hay muchas herramientas y lo que se busca es esto, que agarre información. Oye, yo soy el encargado de marketing de la empresa, perfecto, conéctalo a tu sitio web, que te muestre las visitas, que te muestre los carritos abandonados, que te muestre la tasa de conversión, que te muestre la inversión en pauta. Ya no tienes que de ahí pasarle un Excel y entonces tú ir y presentar, porque la verdad se dedica mucho tiempo a esto. O sea, llegas a la junta y cada quien hace sus grafiquitas. Los ingenieros pues somos más filosos para hacer gráficas que quizá alguien que no tenga una ingeniería, pero cada quien le echó una cantidad de ganas distinta. Entonces quizá llega el de marketing con gráficas preciosas, pero que no dicen mucho, o llega el ingeniero con mucha información, quizá mal estructurada. Entonces hay que buscar una manera común y simple y con lo menor que se pueda error humano, pues para presentar cómo vamos, ¿no? Que es bueno también decir, Diego, que no es que haya una manera correcta o incorrecta de presentar la información. O sea, al final de cuentas hay que adaptarla. ¿Hay que adaptarla a qué? Pues al público el que va a estar recibiendo esta información y que va a estar tomando decisiones con esta información. Oye, tú tienes un público más visual o cuál es la información que le quieres traducir al público, a ese público. No va a ser la misma manera de presentarle, por ejemplo, a lo mejor al consejo de accionistas que a lo mejor a un grupo de gerentes que están en la operación de la fábrica. Quizás también hay equipos de trabajo que son mucho más visuales o donde hace sentido tener indicadores que vamos viendo más visuales. Quizás hay otros momentos en donde lo que tenemos que evaluar es más el progreso de ciertos proyectos o de cierta implementación. Entonces, no es que sea uno u otro, sino que hay que adaptarlo y hay que tener una distinta variedad, ¿no? También hay que buscar que la herramienta que utilicemos nosotros, la que quieran, digo, nosotros hoy les vamos a presentar la que a nosotros nos gusta y les vamos a contar un poquito de la historia de por qué escogimos esa, pero a final de cuentas, que ustedes escojan la herramienta que les sea más útil, pero como ahorita decías, Diego, que les simplifique el trabajo, no que termine siendo más complejo, ¿no? Entonces, oye, pues resulta que toda la información está en SAP, pero bueno, pues de que salga de SAP a poderla convertir en un tablero útil en Power BI, pues a veces hay un buen trecho, ¿no? Entonces, ahí hay una parte muy, muy relevante. Y al final de cuentas también lo dijiste bien, o sea, ¿a quién le vamos a hablar, no? Hoy es la junta con el consejo, viene cada 3 meses, cada 2 meses. Perfecto, pues hazles una presentación bonita con fotos, que vean algo muy visual. Y de hecho ahí lo que recomendamos es doble monitor o doble proyector. Tienes por un lado tus tablas, tus gráficas, donde vas sustentando todo esto que estamos haciendo, que se ve muy bonito en la presentación, está impactando acá, ¿no? Pero hoy es la junta semanal del equipo, pues no te desgastes, están haciendo PowerPoints, ¿no? Entonces,
ese es algo también importante que pues, ¿a quién le hablas? A la audiencia es bien importante. Entonces, bueno, tenemos estos dos formatos los más populares, yendo un poquito más a detalle y recordando otra vez pues este concepto de la jerarquía estratégica que es importantísimo, ¿no? ¿A quién le hablo? Le hablo a los de arriba, le hablo a los de abajo y no porque unos estén bien o mal, sino porque a uno le toca dar cierta información distinta, ¿no? Acá quizá tengo que integrar información de todo lo que estoy viendo acá y acá tengo que darle específicamente la palanca que tiene que mover y no cada mes, cada minuto, ¿no? Porque entonces una línea de producción de alto volumen que no tiene esto, pues nos puede poner en un aprieto. Entonces, este dashboard que es un poco más ejecutivo, oye, pues empiezo a ver tendencias, ¿no? Puedo ver pasteles, ya veíamos, quizá estoy integrando información oye, aquí están las ventas, aquí está la satisfacción, aquí está, no sé, el rendimiento, aquí está la rotación de nuestros colaboradores y aquí están ciertas tareas. Entonces, en un solo tablero con puras grafiquitas de una u otra manera, estoy hablándole a este peldaño, a este grupo. Lo mismo podría yo hacer. Oye, pues me voy un poquito más abajo. Es la misma información, nada más que aquí la voy a representar con mucho mayor detalle. ¿Para qué? Pues para que alguien que quizá esté no en un peldaño que quiera ver todo, sino solamente la parte comercial, pues pueda tomar acción, ¿no? Oye, ¿qué está pasando aquí que no está pasando acá? Entonces ahora quiero hacer un doble clic y un zoom y decir, a ver, déjame ver esta tendencia, viene para arriba, viene para abajo, disparar un riesgo, entonces empezar a gestionar, ¿no? Entonces los dashboards empiezan a ser a cierto nivel ayudas otra vez gráficas que nos van a permitir contar esa historia. Muy bien, entonces bueno, ya vemos aquí algunos niveles, un dashboard de nivel de negocio, un dashboard de nivel corporativo, se podrán construir para distintos elementos. Hay otro tipo también de reportes, Diego, que hace ratito mostrabas, que son unos reportes un tanto más tabulares, por supuesto se podrán personalizar o cada quien podrá pensar en muchos otros elementos, ¿no? Pero bueno, podríamos resumir como que aquí están los primordiales. Antes de pasar a eso, nada más recordar, a ver, los dashboards deben de contar una historia. ¿No? En los dashboards debemos de tener indicadores que nos marquen, sí, cómo van los resultados del negocio, pero también cómo está siendo nuestro desempeño de crecimiento en el negocio, por supuesto, si es algo que nos interese medir, y cómo van nuestros indicadores predictivos. Hace ratito lo mencionábamos, ¿no? Entonces, siempre también traten de poner atención en que tengamos esos tres elementos. Oye, yo tengo una empresa en donde nos dedicamos a, no sé, a vender casas. Ah, bueno, pues entonces a lo mejor el resultado de mi negocio es cuántas casas he vendido. Pero como indicadores también que tienen que ver con el desempeño, a lo mejor yo voy a hablar de cómo está la satisfacción del cliente, cuántos contactos tenemos por medio de las distintas páginas web. Y a lo mejor como indicadores predictivos, oye, ¿cuáles son el número de llamadas que están entrando? ¿Cuál es el número de prospectos que estamos recibiendo cada semana? Entonces, el ser capaz de contar una historia con este tablero y de ver la información que realmente es relevante, pues es parte de un pequeño arte que hay que ir desarrollando, que buscamos también nosotros trabajar con nuestros clientes, es decirles, ok, ya hemos generado el plan. Ese podríamos decir quizás que sería el 50%, pero como decía Winston Churchill, pues aunque esté muy bonito el plan, de vez en cuando hay que voltear a ver el desempeño del mismo, ¿no? Bueno, pues es que ese es el otro 50%. Entonces, de nada nos va a servir tener un plan precioso que vaya y se guarde en la parte de abajo de un cajón o en un archivo o en un gestor de proyectos, en un Monday o en el que ustedes quieran, si al final de cuentas, pues ahí está guardado y cuando tenemos que ejecutarlo y que dar seguimiento, pues cada quien hace lo que quiere y de lo que se acuerde de sus propios indicadores. Sí, y aquí llegó un comentario de Carlos que me gusta. Dice, para los dashboards es importante que se elaboren las preguntas que necesitamos responder para poder evaluar cómo van los resultados. Se corre mucho el riesgo de saturar mucho un dashboard con información que sea irrelevante y al final no sale de los tiempos muertos en las reuniones. Y sí, efectivamente, o sea, esto es parte de lo que decía Javier, ¿no? ¿Qué información necesito? Quiero contar una historia, pues ¿qué indicadores quiero ver? Porque no se trata de llenarnos de indicadores y pues empezar a ver grafiquitas que pues no sabes ni para qué sirven o ni cómo manipular, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, y aquí, si pudiera hacer un zoom, me clavaría en esto muchísimo, y aquí lo importante es partirlo. Por eso la jerarquía estratégica es tan eficiente, porque a este equipo le voy a dar cierta información, a este equipo le voy a dar otra información, a este equipo le doy otra, a este le doy otra, y quizás son varios equipos que están trabajando en simultáneo, pero la suma de esto y esto es lo que van a ver acá. Entonces, yo voy a ver lo que necesito ver y las palancas que debo mover.
y punto. No me van a meter a mí, que yo vivo en peldaño operativo, a ver la información de otro lado, porque entonces pues es una junta informativa donde dices, híjole, para eso no deberían ser las juntas, ¿no? Entonces, ¿Qué tal nuestro cliente actual, Diego? Bueno, uno de nuestros clientes pero que nos acabamos de reunir con ellos, que empezaron con sus reuniones, según ellos, de 45 minutos, donde habían 52 indicadores, ¿no? Entonces dice, oye, pues 3/4 de lo que está ahí, ni siquiera sabemos de dónde vienen, no sabemos cómo accionarlo, las personas que los definieron, el cómo se calculan, pues no son las personas que operan esta parte del negocio, entonces traen sus propias ideas. Entonces, bueno, pues todo eso hay que definirlo claramente desde antes. Jair nos pregunta ya sobre algunos aplicativos. Ahorita les vamos a mostrar un poquito más a detalle. Estamos agendados hasta las 8:30 hora del Centro de México. Nos quedan como unos 20 minutos, Diego. Les vamos a mostrar un poquito más de detalle el que nos gusta a nosotros, Jair. Hay varios, ¿no? Power BI es muy bueno para el tema de dashboard. ClickView está tomando mucha fuerza. Trello, Monday. Nosotros utilizamos Cascade. Quiero nomás regresar al ejemplo que pusiste. Este cliente reunía 40 personas y sí se la aventaban en una hora, es sorprendente. Yo no lo creía hasta que lo vi. Se la aventan más o menos en una hora, 40 indicadores, como 40 personas en la junta. Y yo decía, es que aquí pues no sirve de gran cosa, la verdad es que hay que cambiarlas, entonces voy a quitarle el mismo tiempo a todos, pero lo que vamos a hacer es que 10 van a perder una hora en esto, 10 van a perder y perder por decir algo, ¿no? Porque era la queja que tenían, van a perder otra hora en esto y otros en esto, entonces al final de cuentas se invirtió el mismo tiempo en la junta, pero cada quien vio lo que tenía que ver y cada quien gestionó lo que tenía que gestionar, ese es el reto, entonces eso ya nos pone en otro peldaño completamente, ahí ya estoy gestionando. Entonces, estas son la parte de los dashboards, digamos que es la parte gráfica. Ahora viene lo que es un snapshot. El snapshot como tal es una tabla, una instantánea, que aquí lo que nos va a mostrar es, otra vez, regreso al peldaño de la jerarquía estratégica. Aquí estoy arriba y van a fijarse que en este en particular vamos a ir bajando. Esto es un corte estratégico, digamos, toda la estrategia como tal. Entonces aquí estamos viendo la parte que tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Todas estas son objetivos estratégicos alineados al crecimiento. Oye, esto tiene que ver con un tema quizá de satisfacción del cliente, ¿no? Pues estos son los objetivos estratégicos alineados a ello. Esto es comercial, esto es lo operativo, esto tiene que ver con producción y esto tiene que ver con la satisfacción del colaborador. Aquí claramente usaron un marco, Balance Scorecard, pero estamos viendo exclusivamente objetivos estratégicos. Nosotros decimos, está un objetivo, para mover más arriba, está la visión, áreas de enfoque, aquí tenemos 4 áreas de enfoque, una misma visión, y cada área de enfoque, si se fijan, tiene ciertos objetivos estratégicos. Aquí hay 3, aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 3. Lo recomendado es entre 3 y 5, es como que la media. Entonces, cada objetivo estratégico abajo tiene proyectos y tiene KPIs. Entonces, fíjense cómo se va haciendo un cascadeo. Entonces, este reporte que yo le extraje al sistema me dejó ver a ojo de águila cómo está toda la estrategia. Aquí, ¿a quién quiero? Al director de finanzas, al director de ventas, al director de operaciones, al director de recursos humanos, al director de TI, al director de sustentabilidad, al director, no sé, de ventas o de no sé, Customer Experience, etcétera. Es una junta ejecutiva. Entonces, no, la información que le vamos a poner es, bueno, ok, dame un monthly update, o sea, tú dime cómo vamos. Esta sí es para enterarnos a nivel directivo cómo vamos. Yo tengo un problema, yo voy bien, yo voy tal. No me estoy metiendo en detalle, pero fíjense el Zoom, y ahorita te regreso la palabra, Javo, que te voy a secuestrar el micrófono un ratito. Esto que tenemos el plan completo, en la siguiente lámina empezamos a hacer un Zoom. Una de todas era Top Place to Work. Me voy a regresar una lámina. Esa la teníamos. Ya se me perdió. Acá está. Esto es esto mismo. Entonces, fíjense, en la siguiente lámina que voy a cambiar, vamos a hacer un zoom a Top Place to Work. Todo esto es lo que hay dentro de Top Place to Work. Oye, pues le metiste más cosas. No, no le metí más cosas. Es lo mismo. Lo que este software nos está permitiendo ver es, aquí están los mismos objetivos estratégicos que yo tenía, pero ya empiezo a ver los proyectos que tiene cada uno de ellos. Entonces, esta junta, bueno, aquí sí, ya no quiero al de finanzas, ya no quiero al de ventas, ya no quiero al de operaciones, yo quiero aquí, sí, otra vez, al de recursos humanos, capital humano, al de sustentabilidad, al de capacitación, al de seguridad, porque aquí nos vamos a enfocar, esta es una junta y enfocada en algo. Entonces, la estrategia completa se empieza a gestionar en capas. Un nivel más arriba vimos una vista general de todo, a nivel objetivo estratégico. En esta, yo ya empiezo a ver un área de enfoque
a nivel proyecto. Y fíjense que vamos a volver a hacer otro zoom. Yo me vuelvo a acercar. Es un objetivo. Dice lograr un lugar de trabajo donde los colaboradores amen ese lugar. Me voy a regresar. Este es uno de estos. Aquí está. Entonces, ahora vamos a hacer un zoom aquí. Y entonces vamos a ir a detalle. Y aquí también algo que empieza a cambiar, no sé si lo notaron, son incluso las columnas. Yo aquí estoy yendo ya a fondo. Este es un proyecto. Tiene sus proyectos, que tiene tareas, que tiene riesgos asociados, que tiene... O sea, ya le empiezo incluso a dar más información. Aquí tengo yo comentarios, cómo vamos de cada cosa, archivos anexos. Entonces ya esto es para... Aquí ya no es una junta, aquí es ya para que un equipo totalmente enfocado diga, ok, yo estoy trabajando sobre que el equipo esté feliz. Entonces mientras yo trabajo con esto, en otro momento hay una junta donde se va a ver cómo va ese proyecto junto con otros y en otro momento va a haber otra junta donde se vea la suma de todo. Entonces esto ya empieza a ser la gobernanza y esto ya es donde, oye, pues soy bueno en Excel y hago tablas, pues sí, buenísimo, pero ya no te permite gestionar ese nivel. Esto es donde ya decimos, ya recomendamos dar ese paso a una herramienta, ¿no? Cuando estábamos diseñando estas sesiones de webinar, una de las dudas también que teníamos Diego y yo decías, oye, a ver, ¿qué tanto nos clavamos en poderles mostrar alguna herramienta o qué tanto darle un poquito más de información? Nos decantamos por la opción de darles algo de valor agregado desde el punto de vista de la estrategia y ahorita en estos últimos minutos una embarradita muy rápida de la herramienta que utilizamos nosotros, porque pensamos que a final de cuentas a alguno de ustedes que le interese investigar un poco más de la herramienta, con muchísimo gusto nos contacta y le hacemos un demo con mucho más, con mucho más paciencia, pero hoy principalmente queremos dejarles un poco de valor con nuestra experiencia. Tenemos pues poquito más de 15 años, Diego y yo, dedicándonos al tema de la consultoría, una muy buena parte de ese tiempo enfocados en cuestiones de gestión estratégica, de planeación estratégica, de seguimiento a los indicadores, a los objetivos estratégicos. Y una falla consistente que veíamos con muchos de nuestros clientes es cómo le vamos a facilitar el seguimiento al cliente, porque termina aterrizando en eso, en una serie de PowerPoints, en una serie de Exceles, alguno que si bien le iba con un Microsoft Project, ¿no? O bueno, pues con algunas nuevas herramientas de gestión de proyectos, pero en todos estos casos les faltaba algo. Inclusive les platico tal cual, nosotros queríamos desarrollar una estrategia nosotros mismos y sacarla al mercado, ¿no? Una estrategia, no una herramienta. Nosotros mismos y sacar al mercado esta herramienta y nos pusimos a investigar, dijimos, oye, a ver, ¿qué es lo que queremos? Y fue dentro de este proceso, Diego, que estábamos investigando, que encontramos una herramienta que la verdad es que nos fascinó. Dijimos, oye, esto está padrísimo, pues algo así queremos hacer nosotros. Ah, muy bien, a ver, vamos a tomarla como benchmark. ¿Qué necesitamos? Pues como unos 6 años, 60 ingenieros y un par de millones, ¿no? De dólares. Oye, pues a ver, ¿qué tal si buscamos la manera de acercar esa herramienta que ya existe para nuestros clientes? Y entonces ahí es donde surge también la alianza que genera Purpose Lab con Cascade, pues realmente como un tema de convencimiento de que es algo que necesitan nuestros clientes. Estas pantallas que les estás mostrando ahorita, Diego, de hecho son reportes que suceden ahí mismo en Cascade. Entonces vamos a poner un brevísimo video de ellos y un par de recorridos por las pantallas en los 10 minutitos que nos quedan, ¿no? Pero a ver, antes de eso, un par de preguntas, un comentario. Carlos, el apalancamiento en todos los niveles es un modelo ganador, definitivamente. El cascadeo, el asegurar que hay una correcta alineación. Pablo te tiene una pregunta, Diego. Dice, para una organización de 500 empleados, 3 unidades de negocio, ¿cuánta gente se requiere para mantener funcional un software como este? Es una pregunta retadora porque hay muchos factores que hay que considerar, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, pues digo, las últimas 2 experiencias que este mes estamos configurando, Javo, yo diría aproximadamente entre 25 y 30, pero depende del giro. Si es una empresa totalmente operativa, por ejemplo, trabajamos con una empresa de uniformes que eran aproximadamente 500 personas, pero era muy operativo realmente. El management team era muy pequeño, entonces ahí creo que fueron 10 licencias, no necesitaron más. Pero ahora que estamos con otra que es un rubro más comercial, ellos no producen, también no llegan ni a 500 personas, son casi 400 y estamos hablando sobre 25 usuarios. Entonces, eso lo mueve. Y también depende de qué sistemas tengas, porque llega a haber muchas empresas que dicen, oye, yo ya tengo Monday para gestionar esto, yo ya tengo Power BI para esto, yo ya tengo tal. Entonces, quizá este software se agarra la versión más básica y lo conectas.
Hay empresas que dicen, oye, yo no tengo nada. Ah, pues entonces aquí gestionas proyectos, aquí gestionas riesgos, aquí gestionas tal. Entonces quizá eso te lleve un poquito más de usuarios, ¿no? Sí, depende del giro, de las funciones compartidas también entre las unidades de negocio, ¿no? Por ahí otra empresa tiene 400 empleados, también son curiosamente 3 unidades de negocio, aunque todas están conectadas, ¿no? Una son los puntos de venta, otra es la fábrica, otra es la comercializadora. Ellos están operando, por ejemplo, con 17 usuarios. Hoy en la mañana, que tiene como 600 empleados, Diego, vamos a configurar 25 usuarios, ¿no? Entonces, digo, más o menos te puede dar un parámetro, Pablo. Sí, así es. Porque otra vez, este es un tema más estratégico. Es quien quieras que dispare un plan, que gestione parte de... Muy bien, entonces vamos con un pequeño videíto. Voy a pausar la grabación. Que luego si no, cuando lo carguemos a YouTube, se nos hace bolas. Les pone ahí gracias, les pone nuestros correos para contacto, pero si no, nada más le das clic ahí, te va a registrar y mándenos de todas maneras un correito para decir, oye, ya me registré, me interesa la prueba completa de 3 meses y con todo gusto lo hacemos, porque el periodo de prueba normal es de 15 días únicamente, ¿no? Así en 5 minutos, ¿no? Una embarradita. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, pues de entrada tenemos una sección donde vamos a poder hospedar el plan o los planes de la organización con sus distintos niveles. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Con sus distintos niveles, con las distintas áreas de enfoque. Por supuesto, esto se puede personalizar, le pueden cambiar el nombre. No se llama áreas de enfoque, se llama directrices. Yo no utilizo estas áreas de enfoque, utilizo otras. Los objetivos estratégicos que tengan y distintos niveles, KPIs, proyectos. En cada uno de ellos ustedes pueden personalizar toda la información que sea necesaria, por ejemplo, para hacer el tracking, ¿no? El monitoreo de cada uno de ellos. Entonces, bueno, pues es una sección. Y me voy muy rápido porque les decía, no los queremos cansar. Realmente no es una sesión hoy donde estemos buscando venderles. Si a alguien les sirve la herramienta, buenísimo. Si no, pues esperamos que ya les hayamos dejado algo de valor, ¿no? Entonces, bueno, pues vista de Gantt. Puedo también gestionar mis propias tareas o las tareas de mi equipo y decir, oye, a ver, ¿qué es lo que ya tengo que está vencido, por ejemplo? ¿No? Y directamente de aquí nuevamente actualizarlo. Oye, no, este no va al 100, este va al 80. A lo mejor la fecha, ¿no? Pues mira, se quedó con la fecha pasada, ¿no? Es que este es hasta el siguiente año. Ah, perfecto. Entonces ya con eso automáticamente, pues cambia el estatus, por ejemplo, ¿no? Entonces puedes gestionar tus tareas, las de tu equipo, las puedes filtrar. Aquí a lo mejor se tarda un poquitito si pongo a todo el equipo, pero vamos, aquí ya no veo nada más las mías, sino veo a todas las personas que están debajo mías. Y conectando, Diego, con lo que estábamos hablando un poquito más el día de hoy de los snapshots y de los dashboards, también hay una funcionalidad bien interesante para poder construir la cantidad de tableros que quieras. De entrada son tableros tuyos, nadie más los ve hasta que los decides compartir con el resto de la organización o con personas específicas dentro de la organización, ¿no? Bueno, pues aquí es un poquito más visual, por ejemplo. Pues, oye, ¿cómo va el desempeño? Te puedes acercar para ver qué es lo que ha sucedido en algunas etapas, en momentos particulares. Puedes tener, oye, pues a ver otro tablero donde vamos a ver específicamente mis KPIs. Entonces, a lo mejor tengo mi tablero para mi junta. Aquí mismo puedo tener una sección de notas, ¿no? Entonces le digo, oye, a ver, en la junta del 10 de noviembre lo que sucedió fue esto. Podemos tener otros donde igual vamos dando seguimiento a nuestras juntas mensuales. Por acá tengo uno, si no me equivoco, que es, por ejemplo, ya de proyecto como tal, Project Charter, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto lo puedes ir personalizando. Eso es parte de lo bonito que decías tú hace rato, Diego, decir, oye, hay que adecuarlo al público, a los distintos niveles que tenemos, de manera un poquito más gráfica o más visual, vas viendo las tareas. Ah, está aquí mismo, ya la terminé, pues ahí mismo la marco como completa, ¿no? Y se va completa y automáticamente me va a actualizar el proyecto donde está ligada esa tarea. Podemos generar la cantidad de reportes que queramos nosotros. Si nos vamos acá a los reportes, bueno, pues aquí hay algunos. Oye, mi reporte personal, ¿no? ¿Cuáles son las tareas específicamente mías? Y aquí es donde también Diego nos decía, a ver, tú esto lo puedes configurar para que sea el nivel de detalle que te interese. Le cambias columnas, le agregas columnas, oye, a ver, quiero ver quién es el propietario, ¿no? Entonces te va a ir agregando aquí el propietario y no va aquí y va acá. Oye, en mi caso, pues estamos en Latinoamérica, no se llama owner, está aquí.
no me está aquí dejando, no se llama owner, le cambiamos el nombre, le pones el propietario, lo generamos y fíjense aquí automáticamente esto pues ya nos agregó la otra columna, ¿no? De quién es el owner, o puedes generar tu reporte, los haces una vez y después ya no los tienes que estar configurando, ¿no? Oye, un reporte de riesgos específicamente, vamos a ver cómo andamos de riesgos, ¿no? Entonces, específicamente ves para tus riesgos cuál es la actualización que tienes en cada uno de esos riesgos, quién es el responsable, a dónde está alineado, sacas uno específicamente para una unidad de negocio. Yo no lo comenté, pero bueno, tú puedes tener tus planes corporativos y tienes tus planes para tus distintas áreas o unidades de negocio, ¿no? La versión básica hasta 5 planes, la versión corporativa sin límite. Oye, el área de IT, ¿no? Todo el área de sistemas, por ejemplo, pues ellos tienen su propio plan estratégico, que creo que aquí tenemos vacío. El área de marketing, por ejemplo, tienen sus propias iniciativas. Obviamente lo que sucede aquí lo puedes conectar con otras áreas. Oye, esto de marketing pues también le pega al corporativo, le pega al global. Entonces, bueno, pues era más que nada que se dieran una idea. Hace ratito Jair nos preguntaba sobre algunas herramientas. Esta es, y por lo que les platicaba hace ratito, Yair, la herramienta que nosotros hemos decidido utilizar y que además tiene una ventaja adicional, que eso yo no lo comentamos mucho porque no fue el tema de la sesión de hoy, Diego, pero es que te permite personalizar la estructura de tu plan estratégico, ¿no? En base a los niveles que requieres, tus áreas de enfoque, tus objetivos, tus proyectos, cómo te funcionan, si los quieres ver o si no los quieres ver, si quieres agregar más información. Entonces, oye, yo decidí trabajar con una mezcla de Hosting Canary y OKRs porque eso es lo que se me acomoda. Lo configuramos, lo personalizamos para eso. Oye, mis áreas de enfoque son las de Balance Scorecard, pero también pues me gustó el concepto de los 3 horizontes de McKinsey, entonces creo que puede haber un híbrido. Por ejemplo, nosotros en Purpose Lab, nuestra planeación estratégica para este siguiente periodo, lo hicimos con un híbrido entre 3 horizontes de McKinsey y otro marco que se llama la matriz de Ansoff, por ejemplo, ¿no? Entonces eso te permite establecer las áreas de enfoque que te interesen. Y bueno, pues la verdad es que es muy rápido. Con muchísimo gusto respondemos todas las dudas que puedan llegar a tener ustedes sobre el proceso, sobre el software. Podemos establecer contacto para más tarde. Y bueno, pues antes de que se nos acabe el tiempo de hoy, ya les decía también, Diego, si nos quieren dejar su correo acá mismo en el chat, con todo gusto también les mandamos la información. Independientemente de eso, en el registro de la sesión creo que pusieron también su correo, ahí les va a llevar la grabación y la información, ¿no? Par de preguntas. Dice, esta herramienta tiene elementos de Hosting Canary. Justo lo que les decía ahorita al final, Carlos. El Hosting Canary es uno de los modelos y se puede trabajar perfectamente con esta herramienta, pero la ventaja es que puedes adaptarlo inclusive a un híbrido o a una mezcla de correos, ¿no? ¿Qué tiempo estimado se requiere para lograr esta estructura que muestran en Cascade? La verdad es que es tan intuitiva la plataforma que, digamos, una configuración promedio anda tardando 3, 4 semanas para poder empezar a arrancar. Normalmente es más tardado el ser capaz de poner a la gente de acuerdo para arrancar su capacitación que el proceso de la configuración como tal. Porque la verdad es que, oye, es que fíjate que aquí en de expandir el mercado, tengo que agregar otro objetivo. Pues es tan fácil como decir aquí, agregar un objetivo. Mi objetivo se llama establecer contacto con distribuidores en Colombia. Oye, ¿es un objetivo o no? No es un objetivo, resulta que es un proyecto, le ponemos las fechas, quién es el responsable, ¿no? Que aquí tú mismo puedes buscar, y este es para el área comercial, o para el área, aquí lo tengo, CIO. Lo estás compartiendo tu pantalla y... Ah, qué bárbaro, entonces nomás hable y hable, ¿verdad? Entonces, fíjate. Perdónenme, les decía que esto fue tan sencillo como darle clic, lo voy a borrar, como darle clic simplemente aquí en agregar, le pones el nombre, ¿no? Distribuidor Colombia, escoges si es un objetivo, si es un proyecto, si es un KPI, las fechas, el responsable, ¿no? Que puedes buscar por nombre o puedes buscar por función. Y bueno, pues ya aquí con qué se alinea, ¿no? Y si tiene en el Balance Scorecard es un tema de clientes. Lo voy a medir con tareas, conforme vaya completando tareas. Y esto está alineado para expandir el mercado. Y fíjate que con algún otro, en otro proyecto, y listo, ya, o sea, ya quedó una nueva iniciativa lanzada, ¿no? Y con un responsable, con una fecha, y se integra todo el proceso de seguimiento. La verdad es que, te digo, cuando nosotros vimos este tema, pues dedicándonos a esto, ya se imaginan,
pues nos enamoramos, ¿no? Entonces buscamos la manera de poderlo poner al alcance de todos ustedes. Entonces, bueno, pues creo que, Diego, esto prácticamente nos lleva al final del día de hoy. Con muchísimo gusto, Carlos, podemos agendar una demo con más detalle. Perfecto, muy bien, pues voy a pausar la grabación y también quedamos listos para dudas, cualquier duda.